en Santiago lo que él nos dice es que la concupiscencia, ¿verdad?, es la que primero se cocina y entonces yo ya doy a luz el pecado, pero primero lo estoy maquinando. Y la concupiscencia, ¿qué son? Tus propios deseos carnales. Cuando tú pecas no es culpa de Dios, no es culpa de alguien más, es algo que muy en tus adentros querías y simplemente lo fuiste maquinando hasta darlo a luz y lo llevaste a cabo, porque eres carnal. Por eso antes de venir a Cristo, tú no podías dejar hacer aquellas cosas que sabías que no debías hacer, pero te sentías esclavizado. Es como el alcohólico que dice, quiero dejar de tomar, pero no puedo, porque está esclavizado a eso. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, al alcohólico, pero al adúltero, al fornicario. ¿Cuántos jovencitos dicen, es que yo ya no quiero hacer eso, sé que es malo, que no honra a mis padres, que es una falta de respeto, pero no puedo detenerme? Porque estás vendido al pecado, eres carnal. El pecado te domina. Hay una ley en tus miembros que constantemente te está llevando a hacer lo contrario a lo que sabes que es bueno. Porque tu conciencia en tus adentros te grita que estás en lo incorrecto, pero tú dices que no puedo. Y aquí Pablo lo dice, la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mi dueño es el pecado. Y aquí está hablando Pablo desde la perspectiva, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque aquí vamos a entender mucho de lo que él dice, desde la perspectiva de antes de venir a Cristo. Les está enseñando a los cristianos en Roma y a los judíos, ¿verdad?, que se sostenían en la ley para creer que eran justos. Lo que les está diciendo es que sin Cristo tú estás esclavizado al pecado y la ley, que es buena y perfecta, constantemente te va a gritar que mereces la condena. Y desde este punto está hablando Pablo, ¿vale? Para que lo entendamos. Pablo está hablando desde la no regeneración, desde el hombre no nacido de nuevo. Y lo que él dice es que aunque la ley es buena, yo soy carnal y mi dueño es el pecado. Y por eso le obedezco en sus deseos y pasiones. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. El ser humano de manera natural es rebelde, pero sabe en su conciencia, aunque muchas veces no conozca la ley de Dios. Por eso Pablo dice, hay una ley en la conciencia de los que no conocen la ley, que les dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que Pablo está diciendo es, aunque conozcas o no conozcas la ley, naturalmente hay cosas que tú sabes que están mal y no las quieres hacer, pero terminas haciéndolas. Porque lo que no quiero practicar, esa es la palabra en el original, porque lo que no quiero practicar, eso es lo que practico y vivo. Aquellas cosas que quiero no hacer, me encuentro haciéndolas. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y aún en Cristo de repente sostenemos esa lucha. Pero a diferencia de antes, que no tenías a Cristo, te das cuenta que a veces has vencido eso. Pero si tú recuerdas tu vida pasada, hay muchas cosas que tú sabías que no estaban bien. Entonces es un temor. Aquellos que reconocen que hay un Dios dicen, es que a ver si Dios me da un lugar en el cielo cuando me muera. A ver si se acuerda de todo lo bueno que hice. Pero entonces no está motivado por un amor puro y verdadero hacia Dios, sino por un temor de que Dios no le dé acceso al cielo. Y por eso hacen obras. Pero hermano, yo siempre lo he repetido, hay narcotraficantes que hacen más obras buenas que tú y que yo. Muchas más, Ponen escuelas, ponen hospitales, dan dinero para los pobres, para los necesitados. ¿Y eso los hace personas buenas? Por un lado hago lo bueno y por el otro lado quito vidas. Pero Dios se va a acordar de lo bueno que hago. El mal mora en nosotros. Pues si yo sé que en mí, en este hombre carnal vendido al pecado, en este hombre dominado por el pecado, no mora el bien. Porque el querer, ¿qué? Está en mí. ¿Sí o no dice eso? Porque el querer el bien está en mí. Pablo reconoce que todo ser humano, muy en sus adentros, sabe que tiene que hacer el bien. Pero dice, pero no puedo, porque el mal me domina, el pecado me vence, el pecado se enseñorea, es el que tiene autoridad sobre mi vida. Pero yo sé que muy en mis adentros, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Por una simple y sencilla razón, no puede. No puede.
El hombre sin Cristo no es nada. Sin la ayuda del Espíritu Santo no puede vencer al pecado. Si aún como cristiano tienes unas luchas tremendas y de repente te hayas derrotado y otras veces vences, pero solamente es tomado de la mano de Dios que logras esto. ¿Qué pasa con aquellos que están lejos de Dios? Nomás no pueden. Ah, no, pero esperes, es que yo no era tan malo como los otros. Mira, tú tenías otros pecados que otros no tenían y esos te dominaban y te vencían. Si no era la soberbia, era la mentira. Si no era la mentira, era el chisme. Si no era el chisme, era la murmuración. Algo te dominaba. Ay, pero eso no es tan grave. Bueno, desde tu punto de vista no, pero sí es grave, porque das evidencia que el pecado te domina. ¿Cuántas veces uno, aún como cristiano, se encuentra diciendo, Señor, perdón, no sé por qué lo hice otra vez? Bueno, ahí la respuesta podría ser es que a lo mejor ni lees Biblia o no pasas tiempo con Dios. Y la lucha, esa lucha que sí habla Pablo y dice hay una lucha entre el espíritu y entre la carne, de modo que se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Esa lucha ocurre en el verdadero creyente. Pero en la medida que el creyente camina en el poder del Espíritu bajo la gracia, es que puede vencer esos pecados, porque ya no le dominan, porque ya no son sus dueños, porque ya no lo tienen enseñoreado. La gracia lo que le dio es liberación. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Morir por nuestros pecados, pero el paquete va incluido, te dio redención, te redimió, ¿verdad? Eso quiere decir, te compró del mercado de esclavos para que ya no sigas viviendo esa vida, te dio adopción. Te dio vida eterna, te dio reconciliación con el Padre, un paquete muy completo, que solamente lo puedes experimentar en la medida que tú caminas bajo el poder del Espíritu a quien ahora tú le perteneces, porque Pablo eso es lo que habló en el capítulo pasado, que antes éramos siervos del pecado y de la injusticia, mas ahora en Cristo Jesús somos ¿qué? Siervos de la justicia, de modo de que lo que antes no podías, ahora en Cristo empiezas a poder, porque el Espíritu de Dios te da la fuerza. Y esos pecados que decías que no y llorabas y decías no sé por qué, ahora los empiezas a vencer, porque es Dios el que está luchando contigo. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Entonces él dice, porque el querer está en mí, el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacer el bien, pero como un hombre no regenerado, no nacido de nuevo, no lo puedo hacer. Versículo 19, porque no hago ¿qué? El bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso, ¿qué lucha va? Dice Pablo. Ve, para aquellos que decían, es que yo quiero ser como Pablo, mira, Pablo también tuvo sus luchas. Dice, es que yo no quiero hacer esto, se los prometo, hermanos. Pero ¿qué creen? Hay una ley en mis miembros que me domina, y yo me di cuenta que aunque antes conocía la ley, era un religioso, pero yo terminaba haciendo lo que no quería. Esto no dice la Biblia, esto es algo que yo pienso. Tal vez él cuando conoció a Cristo dije, ¿por qué aprobé que mataran a Esteban si mi conciencia me decía que no? ¿Por qué perseguía tanto cristiano y lo sacaba de las greñas para entregarlo a la prisión? Si mi conciencia me decía que no. Pero el pecado que moraba en mí vestido de religiosidad me hacía hacer. No dice eso la Biblia, son meras conjeturas mías, pero yo me imagino un Pablo cuando ya entiende la lucha. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué el pecado me dominaba? ¿Por qué dejé que me venciera? Porque yo quería hacer lo bueno, pero no podía. Y me di cuenta que muy en mis adentros, en esa conciencia, en esa ley inherente, yo quería hacer el bien, pero no podía porque había un culpable. Y ese culpable era el pecado que habitaba en mí y al cual yo estaba esclavizado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Así que queriendo ¿qué? Yo hacer el bien, ¿qué dice? Hallo esta ley. Es más, hallo esta regla o esto que rige mi vida, que el mal está en mí. La Biblia en más páginas nos enseña que el ser humano sin Dios es malvado. Y Pablo dice, yo sostuve una lucha por mucho tiempo y me di cuenta que el querer hacer el bien estaba en mí, pero no el hacerlo.
porque me di cuenta que había una ley que regía mi vida. Y esa ley era la ley del pecado que me llevaba cautivo a hacer aquello que no quería. No sé cuántos de ustedes luchan a veces con eso también, pero es terrible. Es terrible cuando estás luchando, pero aquí Pablo está hablando desde una perspectiva de antes de Cristo. Y lo que él está dando en conclusión, qué tristeza, ¿no? Si esa fuera la conclusión, decir, nunca voy a poder vencer el mal. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que quiero en mi hombre interior, pero me doy cuenta que en mis miembros, en mi hombre natural y carnal, hay una ley que me domina y es la ley del pecado. Y siempre termino haciendo aquello que se supone que no quería yo hacer. Y lo más terrible es que me domina y me lleva cautivo y termino transgrediendo y ofendiendo la ley de Dios. Vamos a seguir. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hermano, ¿cuántos de ustedes llegaron a Cristo y la verdad, cuando entregaron sinceramente su corazón, se dieron cuenta que eran bien malos? ¿Cuántos de ustedes, cuando entregaron su vida a Cristo, lo único que dicen es perdóname, 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 perdóname? Yo sé, ¿de qué tanto pides perdón? Pues qué tanto mal has hecho. ¿Y cuántos no empezaron a pensar en todo su pasado y perdón, Señor, perdón? Bueno, sí, ya te perdono, es que soy bien miserable. Sí, sí lo eres, pues ya levántate, ya Cristo lo hizo todo por ti. Ahora lo que te toca es luchar diferente y vencer aquello que no podías. Porque ahora Cristo está en ti. Y de que eres miserable, naturalmente sí, sí lo eres. No hay nada bueno en ti, esa es la realidad. Y no hiciste nada bueno para que Cristo te salvara. Muy al contrario, pecaste tanto que Dios halló la única forma para salvarte. Dice, si no es por la ley, porque jamás va a poder ser por la ley, va a ser a través de la gracia en Jesucristo. Y el que se tome de Cristo va a vivir nuevamente espiritualmente, va a ser una nueva criatura, y entonces en el poder del Espíritu Santo que le capacita, va a empezar a vencer el pecado que lo tenía esclavizado. Ahora, aquí hay muchas verdades y no quiero tardarme mucho, pero ya no vivimos en un mundo como antes donde existía la esclavitud, ¿verdad? Sí la sigue habiendo de una forma o de otra, ya bajo la mano, ¿verdad? Bajo las aguas, disfrazada. Pero imagínate en el mundo antiguo a un esclavo que era hecho libre. ¿Tú sabes que muchas veces seguía batallando en su mente con esa esclavitud? Él ya era libre, pero volvía a las mismas rutinas, a las mismas cosas, porque aunque ya era libre, en su mente se sentía esclavo. Y lo que nos va a ir enseñando Pablo es que el cristiano ya es libre, pero el enemigo en su mente le sigue diciendo todavía estás esclavizado. Y sigue viviendo en el pecado porque no entiende y no se le ha creído que Dios le ha hecho libre. Y ahora el arma que tiene el enemigo sobre nosotros es la lucha en la mente, haciéndote pensar que tú no mereces el amor de Dios, que tú no mereces el perdón, que eres indigno, que eres miserable, que hipócrita, que esto, que el otro. Y dices, no, sí es cierto, tienes razón, ya mejor ni voy a la iglesia, ya mejor ni me acerco a Dios, porque qué vergüenza. Es que ya te hizo libre. Si de verdad creíste, ya te hizo libre. Lo que tienes que hacer es humillarte, pedir perdón, sécate las lágrimas y sigue caminando, porque si le sigues creyendo, así te va a tener en la ruina, miserable espiritualmente, sin caminar en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. Ahora, aquí hay una clave, hay que entender esto. Pablo está hablando desde su historia, desde su contexto. Pablo conocía la ley de Dios, ¿cierto o no? Pablo era un fariseo de fariseos, dice, instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era un chipocludo, alguien bien picudo en la ley de Dios. Ese Gamaliel fue que cuando querían seguir persiguiendo a los apóstoles les dice, a ver ya, si esto es de Dios, si esto no es de Dios se va a deshacer, pero si es de Dios, cuidado y se hallen peleando contra él. Ese era Gamaliel. Y Pablo en sus cartas nos dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, celoso de la ley más que todos. Yo aventajaba a mis contemporáneos, es decir, si alguien sabía de la ley y era bien chipocludo, ese era yo.
Y aquí Pablo habla desde su experiencia, desde su pasado, y lo que él dice es que según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué se deleitaba en la ley de Dios, en su hombre interior? Porque él la conocía. Por eso algunos leemos este pasaje y digo, es que no entiendo cómo que me deleito en la ley de Dios. Está hablando desde su vida, desde su pasado, desde lo que él era. Y dice, en mi hombre interior, antes de conocer a Cristo, yo me deleitaba en la ley de Dios. Y tan correcto que yo estaba, que perseguía a la iglesia. Y no fue hasta que me topé con Cristo que me dijo, ¿por qué me persigues?, que yo entendí la gracia. Pero en mi hombre anterior, en el no regenerado, yo me deleitaba en la ley de Dios. Pero aunque daba una apariencia de piedad, en mis adentros yo era malvado. Dispuesto a todo. El Pablo era un asesino. Y él pensaba que estaba en lo correcto y se me deleitaba en la ley de Dios, pero la ley de Dios seguramente le dictaba que estaba haciendo algo malo. Pero su celo, ¿verdad?, y el pecado que lo tenía esclavizado podían más, y por eso hacía lo que hacía. Y podemos pensar en cada uno de los seguidores de Cristo. Antes de realmente convertirse, ve su vida, lee un poquito de su vida, y ve cómo eran. Ahí están los Boanerges. ¿Por qué les decían los Boanerges? ¿No? Juan y Santiago. Les decían los Boanerges. ¿Por qué? Los hijos del trueno. Y dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y dice, espérense, tranquilos, yo no vine a destruir al ser humano, vine a salvarlo. Pero esos eran. Y no es hasta que realmente tiene un encuentro con Cristo que después ese hijo del trueno, que era un Juan, se convierte en el discípulo del amor. Amados míos, hijitos, todavía les dice, órale, primero mandas que si quieres que descienda fuego y los consuma, y ahora, años después en Cristo, hijitos, amados. El mismo Pablo, hijitos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, órale. O sea, un perseguidor ahora dice, ahora vuelvo a sufrir tanto dolor, solo las mujeres entienden eso, yo no. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Me imagino que es un dolor bien intenso. Pero Pablo lo dice ya desde el otro lado, cuando ya está en Cristo y fue transformado y vence todo aquello que naturalmente él no podía. Aquí en Romanos, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? A los romanos y a los judíos explicarles, miren, antes de Cristo y sin Cristo bajo la ley, yo me deleitaba también, pero me di cuenta de algo. El pecado moraba en mí. Y aunque interiormente yo quería hacer lo que la ley me dictaba, yo era un miserable y terminaba haciendo todo lo contrario. Es como Pablo descubrir su corazón y dice, tal vez ustedes me vean justo y piadoso, pero muy en mis adentros yo era un perverso. Y me di cuenta que el pecado me tenía dominado y esclavizado. Y yo hacía lo que no quería. Y el bien que yo sabía a través de la ley, el sí, que debía hacer, me encontraba haciendo todo lo contrario. ¿Vale? Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Fíjate, él dice, en el hombre interior, ¿vale? En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Muy en mis adentros yo me deleitaba en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué dice? Que se rebela contra la ley de mi mente. Fíjate lo que está diciendo. En el hombre interior, y aquí a través de la conciencia, yo sabía que lo que decía la ley de Dios era bueno. Pero había otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi humanidad no regenerada, en el hombre caído, que se rebelaba contra la ley de mi mente. ¿Qué dice? Y que me llevaba, ¿qué? Esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, naturalmente pasaba algo, hermanos. Yo que conocía la ley, es lo que Pablo está diciendo, me deleitaba en ella. Pero de cumplirlo y hacerlo, había mucho trecho.
Y encontré otra ley que me dominaba en mi cuerpo, en mis miembros, en mi cuerpo entero, que se revelaba a esa ley en mi mente que me decía, esto no está bien, y yo terminaba cautivo a lo que el pecado dictaba. Versículo 24, aquí está, aunque te suene chistoso y aunque te suene raro, aquí empieza el verdadero hombre espiritual, el verdadero Pablo espiritual. Y él dice, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Sabes qué quiere decir miserable? Estoy en ruina. Estoy completamente perdido. Estoy en una condición baja. Miserable de mí. Y aquí empieza la verdadera espiritualidad a la que Pablo nos quiere llevar a todos. Dice, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Fíjate lo que Pablo está diciendo después de que nos viene diciendo, yo siempre quise hacer el bien, pero sin Cristo me di cuenta que estaba esclavizado al pecado. Y aunque conocía la ley y me deleitaba en ella, había otra ley en mis miembros que se revelaba y me llevaba cautivo a obedecer ese pecado. De hecho, hermanos, soy un miserable, decía Pablo. ¡Qué miserable soy! Estoy en ruina espiritual. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Fíjate lo que Pablo viene diciendo. Yo sé que el mal habita en mí. Soy un miserable. ¿Quién me puede librar de este cuerpo que me lleva a la muerte? Que me va a llevar a la ruina, a la destrucción, a estar separado eternamente de Dios. ¿Quién puede librarme porque soy un miserable? Pero fíjate lo que dice el versículo 25. Gracias doy, ¿a quién? A Dios. Fíjate lo que Pablo está llevándonos a entender y lo que quería que los romanos entendieran. Mira, sin Cristo tú eres esclavo del pecado. Aunque quieras hacer el bien, conozcas la ley o no, en tu conciencia tú estás rebelde a la voluntad de Dios. Y si la conoces puede que te deleites en ella, pero naturalmente hay una ley en tus miembros que te lleva a esclavo y te termina mostrando que eres un miserable. Y entonces Pablo dice, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Habrá alguien que pueda ayudarme porque naturalmente yo ya me di cuenta que jamás voy a vencer el pecado. Porque naturalmente, yo ya me di cuenta que estoy dominado por mis pasiones más bajas y no las puedo vencer. Pero ahí entra el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjate lo que está diciendo aquí. Hay una esperanza. Soy tan miserable que naturalmente no puedo hacer nada. Pero quiero que sepan, romanos, que la ley es buena, es justa y es piadosa y te está mostrando tu miseria y tu perversidad. Y al final del día lo que hace la ley es mostrarte que estás condenado y que mereces la justicia divina y la ira de Dios sobre tu vida porque has practicado todo lo contrario a lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. Y aunque somos tan miserables, romanos, y le hablaba, ¿verdad? Y nos habla a nosotros hoy en día, somos tan miserables que no tenemos esperanza, pero gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la ley de la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Me voy a adelantar nomás al 8.1, porque si no dicen, y entonces, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, fíjense lo que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿qué dice? Sino conforme al Espíritu. Entonces fíjate lo que dice Pablo, mas gracias doy a Dios que por medio de Jesucristo me ha dado libertad. Así que naturalmente sin Cristo yo sirvo a la carne. Pero en Cristo, cuando entendí quién es Cristo, ya no hay ninguna condenación para los que ahora viven en el Espíritu. ¿Y qué es lo que ha venido diciendo Pablo? Ya no eres esclavo del pecado. En el capítulo 6 que les dice, ¿cómo es posible que piensen que pueden pecar más porque ya están bajo la gracia?
Porque el que ha muerto en Cristo ha sido sepultado con Él y resucitado una nueva vida y ya no es más esclavo del pecado. Así que quiero que entiendan, creyentes en Roma o los que dicen ser creyentes, que lo único que hace la ley es mostrarnos cuán viles somos. Y de hecho quiero que sepan que naturalmente estamos vendidos al pecado y que jamás vamos a poder hacer el bien que queremos hacer o que sabemos que debemos hacer, porque hay una ley en nosotros que nos domina. Y la única forma de salir del poder o de la potestad de eso es que realmente hayas creído en Cristo. Y cuando estás en Cristo ya no hay condenación, porque ya no vives más bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Es el Espíritu el que ahora te guía. Es el Espíritu el que ahora rige tu vida. Pablo lo dijo, hace 8 días lo leímos, de manera que ya no obedezcas al régimen antiguo, al de la letra, sino al régimen del Espíritu. Porque el régimen de la ley, las normas de la ley, lo que te muestran es el que haga estas cosas va a ser declarado justo por ellas. Pero como no las haces, eres culpable. Pero el régimen del Espíritu dice, todo aquel que crea en Jesús tiene salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Cuál régimen eliges? Y aún en ese régimen quiero que sepas que si realmente estás en el Espíritu, todo esto que no podías vencer a través de Jesús, eres librado de esa miseria y de esa ruina en tu vida. La pregunta sería, o la pregunta que yo haría en esta mañana, más bien sería, hermano, hermana, ¿realmente has creído en Cristo? ¿Realmente le has entregado tu vida? ¿Realmente le has dado el señorío? ¿O sigues esclavizado al pecado? Porque si algo Pablo sabía es que él podía aparentar una vida espiritual. Pero él termina diciendo, yo me daba cuenta que interiormente la deseaba, pero en verdad servía al pecado. Y no fue hasta que Cristo vino que entendí que ya no había condenación. Y más aún, entendí que yo era ahora guiado por su Espíritu. Por eso vamos ya a terminar y vamos otra vez a Timoteo. Capítulo 1. Primera Timoteo. ¿Ya estamos ahí? Primera de Timoteo, capítulo 1. Me fui a segunda. Capítulo 1, versículo 8, ¿vale? Dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Fíjate lo que está diciendo. La ley no es dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Es decir, la ley es buena, pero precisamente la intención es mostrar todo lo que nosotros podemos ser delante de Dios. Y si la ley ya no es para el justo, o sea, lo vimos hace 8 días, ahora la ley se vuelve deseable para ti. Es decir, antiguamente no podías hacerla ni cumplirla, pero cuando estás en Cristo, de verdad hermanos, cuando estás en Cristo, de repente esa ley es deleitable. Si antes decía no mientas, ahora tú dices, voy a mentir más, pero ahora dices no mientas, dices, ya no voy a mentir porque eso no le gusta a Dios. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántas cosas ahora lees en la ley y Dios dices, ya no voy a hacer esto porque no es bueno? Ya no voy a fornicar porque ya vi que eso no es bueno. Ya no voy a engañar a mi esposa, a mi esposo, porque ya vi que eso no le agrada a Dios. ¿Sí o no es cierto? Pero antes decías, como de que no, hay que darle gusto al gusto, ¿no? Dice, la vida pronto se acaba. Ese es el Rubén antiguo, perdónenme. Pero al final dense cuenta, sin Cristo no podemos, pero con Cristo tú puedes.
Así que si hoy en día tú me dices que yo no puedo, hay dos cosas: o realmente no estás caminando en Cristo, o tal vez la otra y más terrible, a lo mejor no le has entregado tu vida a Cristo. Y perdón con esto que diga, hermanos, pero no por llamarte cristiano, decir cristiano, realmente se ha efectuado la salvación. Hay muchos de nosotros que nos atrevemos a decir que solamente el cristiano tiene salvación por su religión, y no es así. Puede haber muchas personas que no profesan el cristianismo, pero que realmente han entregado su corazón a Cristo, y es cosa de tiempo, y es cosa del lapso de tiempo para que ellos empiecen a dejar todo aquello que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ahora el hombre nacido de nuevo, la mujer nacida de nueva, empieza a deleitarse en la ley y en los caminos de Dios. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Naturalmente no puedes, pero si naciste de nuevo, tú puedes vencer al pecado. Ya no te domina, porque ahora el poder del Espíritu está sobre tu vida y es el que te permite vencer todo aquello. Sin Cristo no puedes. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y ahí en tu lugar, pues tal vez puedes plantearte, meditar y ser sincero contigo mismo, contigo misma, y ver si realmente le has entregado tu vida a Cristo. Pero lo que es claro es que Pablo dice que sin Cristo no podemos vencer el pecado, pero cuando estamos en Cristo podemos vencer todo aquello porque el poder de su Espíritu Santo está sobre nosotros. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el Evangelio, pero gracias por lo que hizo Cristo en la cruz. Es cuando comenzamos a entender realmente el Evangelio que cobra sentido, que cobra peso, todo lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos leído que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, lo leímos, Padre, en semanas pasadas, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque no había nada bueno ni rescatable en nuestra vida, el amor del Padre fue movido a misericordia. Viste nuestra ruina, viste nuestra miseria, y es por eso que Cristo dio su vida en esa cruz. Una muerte tortuosa, una muerte dolorosa, pero una muerte tan efectiva que aquellos que realmente han creído les ha dado la potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Y en esa potestad, en ese poder, les has dado la capacidad de vencer aquello que antes los dominaba y los llevaba cautivos a la miseria, a la ruina, a la inmoralidad, a todo lo perverso. Señor, yo te doy gracias en Cristo, te doy gracias por Cristo, por lo que hizo nuestro Señor en esa cruz, porque sabemos que sin Él nada podemos, porque sabemos que sin lo que Él hizo en la cruz, nosotros seríamos siendo esclavos del pecado, vendidos al pecado, sin posibilidad de salir de su poderío. Mas ahora en Cristo somos hechos libres, llamados justos, llamados libres de pecado por lo que Él hizo por nosotros. Señor, gracias. Gracias porque aunque antes no podíamos vencer la maldad en nosotros, ahora que habitas en nosotros, podemos hacer. Señor, si alguno de nosotros en este lugar aún no te ha recibido realmente, yo te pido misericordia. Si alguien en verdad no ha entregado su corazón, yo te pido que hables a su vida, que le hagas saber que la única esperanza que tenemos eres tú, que la ley nos lleva a la condena porque no podemos cumplirla, pero la gracia nos lleva a vida eterna porque Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Que no vivamos una religión, Señor, que no creamos por tener un nombre, eso realmente nos hace salvos, sino la novedad de vida, la nueva vida que es visible, que es mostrada. Con nuestras luchas es cierto, Señor, con nuestras caídas, pero sabiendo que en Cristo somos más que vencedores y que tendremos el poder para vencer aquello que antes tenía dominio sobre nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.